tal, familia? Continuamos con esta serie basada en el libro de los Romanos. Esta serie denominada Cristianismo, Religión o Relación. Hemos estado hablando acerca de todas aquellas trampas que el enemigo nos pone para no permitir que usted y yo podamos acercarnos confiadamente al trono de la gracia y misericordia de Dios. Pero ayer comenzamos hablando acerca de las verdades y las oportunidades que Dios nos da para poder acercarnos confiadamente al trono de su gracia. En el capítulo 2, desde el versículo 1, 2, 3 y 4, hemos estado aprendiendo todos estos temas tan interesantes basados en el libro de Romanos, donde se nos han despejado una serie de preguntas y dudas que veníamos teniendo durante mucho tiempo. Quiero que me acompañe otra vez al libro de Romanos, al capítulo 2, y vamos a meditar en el versículo 4. El apóstol Pablo escribe y dice, comienza este versículo con una pregunta. ¿No te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso esto no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? Recordará usted que el día de ayer hablamos de la bondad, la tolerancia y la paciencia de Dios para con nosotros. Dos aspectos muy importantes. Dios es bueno y Dios es paciente. Y esta paciencia y esta bondad de Dios tiene una razón de ser en nuestra vida. Llevarnos al arrepentimiento. Yo quiero hablarles del arrepentimiento. La pregunta aquí en esta mañana es, ¿qué es el verdadero arrepentimiento ante Dios? Estamos acostumbrados o vivimos en una sociedad a donde el arrepentimiento lo hemos llevado a un estado de muy superficial, muy ligero. Y a veces recuerdo cuando éramos niños arrepiéntete de lo que hiciste, y con simple y sencillamente repetir, ok, me arrepiento, parecía ser que todo estaba solucionado. En las relaciones matrimoniales, a veces el arrepentimiento ha sido un juego de palabras en las que se menciona, lo siento, perdón, la regué. Y continuamos con una vida como si no hubiera pasado nada. Esto no es arrepentimiento. No es una disculpa, no es un lamento, no es una palabra, es más que eso. El arrepentimiento es una evidencia de la gracia de Dios en la que el pecador es internamente humillado y visiblemente transformado. ¿Qué significa esto? Significa un cambio totalmente de vida que sea visible y que sea acompañado siempre de un verdadero arrepentimiento, reconociendo no nada más nuestras faltas, sino cambiando de dirección para poder enmendarlas. Hay algunas evidencias que deben darse en nuestra vida para poder entender lo que es el arrepentimiento. Y yo te voy a mencionar hoy en esta mañana 5 de ellas para que las puedas anotar. La primera de ellas es la conciencia de pecado. Usted y yo tenemos que entender, ¿verdad?, ¿qué es tener conciencia de que hemos pecado? Digo, porque muchas veces nos arrepentimos porque alguien nos invita a arrepentirnos, pero no es algo que salga de nuestro corazón o una convicción que está ahí, que provoque incluso dolor en nuestra vida. Quiero que me acompañe al libro de Lucas, al capítulo 15, versículo 17. ¿Cuántos de ustedes conocen esta parábola, esta enseñanza del hijo pródigo? Recuerde que Dios nos enseñaba en la Biblia a través de su Hijo Jesucristo, a través de parábolas. Y quiero que me acompañe al versículo 17. Después todos sabemos la historia, que el hijo pródigo se va de su casa, ¿verdad? El ingrato, el padre todavía no había muerto, se va de su casa y ya estando allá afuera se gasta todo, vive una vida toda desordenada. Pero hay una parte a donde dice, y volviendo en sí, como si hubiera estado
hipnotizado, ¿verdad? Como si hubiera estado encantado, ¿verdad? Como si hubiera estado influenciado, pero de repente hay un vuelve en sí. Dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleras. Me levantaré e iré y diré a mi padre: he pecado contra el cielo y contra ti. La primera evidencia de un arrepentimiento es la conciencia de pecado. Bueno, independientemente en que no vemos un genuino arrepentimiento tal vez en la vida de este hijo pródigo, que no se sabe su nombre, pero sí sabe lo que sucedió, porque el arrepentimiento lo llevó las circunstancias que estaban viviendo. Muchas veces las circunstancias nos pueden llevar al arrepentimiento, pero hay algo aquí que me llama la atención, que dice que él reconoció que había pecado contra Dios y contra su padre. Conciencia. La segunda evidencia de arrepentimiento es el dolor y el lamento por pecar. En el Salmo 38, versículo 18 dice la palabra de Dios: por tanto confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado. Qué interesante. Muchas veces he visto muchas personas que no hay un arrepentimiento genuino de nuestro pecado. ¿Por qué? Porque no hay un dolor o lamento. Simplemente, ok, la regué, ya, next, lo que sigue. En 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 10, la Biblia dice que la tristeza dice, produce arrepentimiento en nuestra vida. Quiero darle el tercer punto que tiene que ver con una evidencia de un verdadero arrepentimiento: la confesión de nuestros pecados. Es interesante que muchos de nosotros no confesamos nuestro pecado. A veces viene un falso arrepentimiento. ¿Por qué? Porque las personas simple y sencillamente descubren nuestro pecado. Quiero decirle hoy en esta mañana: pecado oculto que no es descubierto, no es liberado. La sangre de Cristo no puede cubrir algo que usted está cubriendo. A veces nosotros cubrimos nuestro pecado y la sangre no puede lavar nuestro pecado porque usted no permite que ésta lo pueda hacer. Confesión de nuestro pecado. El libro de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice la palabra de Dios: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuando nosotros confesamos nuestros pecados, venimos y ponemos de acuerdo con todos los beneficios. ¿Por qué? Porque glorificamos a Dios, porque nuestro corazón es renovado, porque hay una gratitud por lo que Cristo ha hecho por nosotros, porque nos quita el pecado y de esta manera trae perdón, y porque entendemos el plan de su misericordia. La cuarta evidencia del arrepentimiento es odiar el pecado. Dice Ezequiel capítulo 14, versículo 6: convertíos a mí y aborrecerlo todo. Cuando usted se arrepiente, una de las características de un verdadero arrepentimiento es que el pecado no me empieza a llamar la atención. Puede haber tentaciones, puede haber recaídas, pero el pecado nos empieza a dar asco. Recuerdo platicar en estos días con una persona que padecía alcoholismo y me decía: ahora veo una botella de alcohol y me da asco, me da náuseas. El quinto y última evidencia de un verdadero arrepentimiento es un cambio de dirección. Conoce personas que dicen que están arrepentidas de lo que hicieron y siguen caminando en la misma dirección de lo que hacían antes.
cambio de dirección es una conversión. Joel capítulo 2, versículo 12 dice: por eso pues, ahora dice el Señor, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Que tenga una excelente mañana. Que Dios les bendiga.